Bueno, los hongos son unos organismos eucariotas que se dividen, podemos decir, en dos grupos, en dos grandes grupos, ¿no? Los que son de una sola célula y los que son varias pegaditas, ¿no? De los que son de una célula o levaduras, ahí tenemos la cándida, neumocitis, criptococo, y los que pueden formar mohos o forman mohos, que son varias unidas, ¿no? Varias células unidas, filamentos ramificados, y crecen como hifas, ¿no? Ahí está el Aspergillus, el Fusarium. Y hay hongos que pueden estar en los dos estados, tanto en pluricelular como en unicelular. Estos hongos que pueden estar en los dos estados están en el estado de pluricelular cuando el medio ambiente le es muy adherente, le conviene, tienen comida, tienen oxígeno, tienen todas las variables para poder subsistir, están como pluricelulares. Por eso dice ahí, crece como mohos, que son pluricelulares en hábitat natural o en cultivos, que son hábitats donde ellos se pueden desarrollar, ¿no? Y como levaduras en tejidos, que es un poquito más complicado para ellos reproducirse, ¿no? En tejidos orgánicos. Estos hongos que pueden hacer tanto como levaduras o como hifas, tenemos Blastomyces, Cistoplasma, Paracoccidioides, ¿no? Son ejemplos de cómo se agrupan estos hongos. Bueno, el primer hongo que vamos a ver, y que es probablemente el más común en nuestro medio, en la costa sobre todo, es el Aspergillus. Si a uno le dicen aspergilosis pulmonar, no le han dicho nada, porque le tendrían que decir cuál de los cuadros de aspergilosis es. Este hongo puede provocar cuadros tan parecidos a asma, o cuadros como el micetoma, que da mucha hemoptisis, o cuadros como una neumonía crónica. Entonces le tendría que decir a uno qué cuadro clínico es, porque si le dicen Aspergillus nomás, definitivamente no nos han dicho nada, no sabemos qué cuadro clínico nos está presentando, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad, generalmente este hongo es, en todo el mundo casi está disperso. El agente causal, el más común es el Aspergillus fumigatus, le sigue el Flavus y después hay como más de 30, creo, subtipos, ¿no? Pero los más comunes en nuestro medio, fumigatus y Flavus, ¿no? Bueno, es ubicuo, ¿no? Está en sitios, en suelos, puede estar en suelo, en agua, en terreno o en humedad, en material orgánico descompuesto. Diferentes ambientes nosocomiales también lo pueden contener, sobre todo ambientes donde hay humedad. Por ejemplo, esos recipientes de los humedecedores del oxígeno, que son recipientes que tienen líquido, y en diferentes situaciones del hospital, incluso en medicamentos que puedan estar abiertos, algunos jarabes que se puedan dejar, o algún tipo de medicamento que se puede dejar abierto, en los aires acondicionados también, que juegan con agua, ¿no? Pueden estar. Entonces es un hongo bien ubicuo, puede estar en varios sitios. Bueno, dicen que al provocar enfermedad, depende el mecanismo de la enfermedad, puede provocar uno u otro cuadro clínico, ¿no? Bueno, no existe evidencia de transmisión de persona a persona, o sea, de contagio ni de animal a persona tampoco. En cuanto a la patogenia, para adquirir este hongo, evidentemente inhalamos las esporas, ¿no? Y en el dibujito ustedes ven que está inhalando las esporas. Las esporas evidentemente tienen que estar en el medio ambiente para poderlas respirar, ¿no? Y estas pueden avanzar hasta los pulmones, podrían detenerse también. Este hongo también puede causar enfermedades en los paranasales, en oído también puede dar problemas, en piel, pero evidentemente uno de los sitios que nos causan mayores problemas severos, es en pulmones, ¿no? Evidentemente el hongo se va a replicar y va a atravesar las membranas siempre y cuando pues, la inmunidad esté deficiente o haya situaciones de destrucción tisular o de ambiente tisular que les convenga, ¿no? Cuando no es así no lo va a hacer, ¿no? Ahí tienen unos dibujitos de unos polimorfos nucleares que intentan luchar contra el hongo, ¿no? Entonces, dependiendo el cuadro clínico va a ser dependiendo del mecanismo fisiopatológico. Si es un mecanismo de alergia, lo más común que puede producir es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que la van a generalmente ver como las iniciales, ¿no? A, B, P, A, APA, ¿no? El APA es una alergia, o sea, algunas personas tienen alergia al respirar este hongo, les da un fenómeno alérgico. Y ese fenómeno alérgico se manifiesta como un asma, casi idéntico a un asma. Entonces el cuadro clínico es de un asma, o sea, un síndrome de obstrucción bronquial, ¿no? Le hacen espirometría, igual sale obstructivo, lo comienzan a tratar como asma, el médico chequea bien, tiene controles mensuales,
el paciente compra su medicación, la usa adecuadamente, pero pasan los meses y el paciente sigue mal. Y entonces cuando sucede eso, bueno, en este caso la mayoría de neumólogos que vemos estas cosas, si uno hace un buen diagnóstico como asma, ¿no? O sea, un cuadro obstructivo clínicamente, demostrado por espirometría, y además el paciente comienza a tener su tratamiento, lo sigue sus controles, todo, y no mejora después de unos meses, nosotros tenemos una lista como de 10 cosas para descartar. Una de ellas es esta enfermedad, aspergilosis broncopulmonar alérgica. Entonces no se olviden, esta enfermedad es una enfermedad a descartar en aquellos cuadros de asma que no responden a terapia, a una terapia buena, indicada en forma correcta. ¿Por qué? Porque no es asma, es una aspergilosis, es una alergia al hongo, al aspergillus. Ahora, esta predisposición de hacer alergia al hongo está en personas pues, que son alérgicas, así que también muchas de ellas pueden tener rinitis alérgica, otros cuadros alérgicos. Pero esta es una forma, se presenta como un asma igualito, ¿no? Con todas las características del asma, tos, flemas, disneas, sibilantes, como un asma. Ese es un cuadro clínico, es una forma. Otra forma saprofita es que se mete un hueco que tenga el pulmón. En el pulmón le puede haber quedado un hueco producto de una tuberculosis que tuvo hace muchos años, producto de una neumonía cavitada, producto de un absceso pulmonar, producto de un quiste broncogénico que se ha drenado. Bueno, muchas circunstancias pueden dejar huecos como secuelas en el pulmón. Entonces, cuando el pulmón tiene un hueco, uno respira el hongo, en ese hueco los hongos comienzan a crecer y se hacen como un ovillo de lana, ¿no? Chiquito, y va creciendo, año a año va creciendo, y evidentemente se hace como una pelota de hongo, o sea, por eso se llama micetoma, ¿no? Un tumor, un bulto de hongo. Ahora, eso no tiene vasos sanguíneos, no tendría por qué sangrar, porque ahora vamos a ver que el cuadro clínico de la aspergiloma es esencialmente hemoptisis. Entonces, ¿por qué sangra? Porque la pared, la cavidad, frente al hongo ahí, el hongo como un germen que provoca irritación, inflamación, la mucosa que recubre ese hueco se inflama, se edematiza, tiene neovasos y sangra cada vez que la bola de hongo choca, puede chocar, ¿no? Incluso los pacientes se pueden desplazar y el paciente con determinados movimientos, él sabe que le va a venir la hemoptisis porque el hongo se mueve, choca y hay destrucción de los vasos sanguíneos y sangra. Entonces el cuadro clínico es hemoptisis, va a llegar a la emergencia un paciente con un cuadro clínico de hemoptisis y a la mayoría de veces con el antecedente de alguna enfermedad que le haya tenido que dejar un hueco, ¿no? La mayoría de veces tuberculosis, ¿no? También nuestro médico, pero pueden haber otras enfermedades, ¿no? También que le hayan dejado una cavidad. Y la otra forma es una forma invasiva, ¿no? La forma invasiva se presenta de dos tipos, esencialmente como una necrotizante crónica, como una neumonía necrotizante crónica, una neumonía que deja hueco, por eso es neumonía necrotizante. Y crónica porque no es la clásica neumonía que conocemos, que dura 3-4 días, el paciente está con fiebre, no. Es una neumonía crónica de 2 meses, de 3 meses de evolución, así media tontoneta como la tuberculosis, así poco a poco que va avanzando, ¿no? Es una neumonía necrotizante crónica y también como una forma aguda, diseminada, invasiva, que se presenta básicamente como una forma también intersticial o de varias, como una bronconeumonía. Ahora vamos a ver en las siguientes diapositivas. Bueno, el aspergiloma, que es probablemente la forma saprofita, una de las más comunes que vemos, es una bola de hongo, como digo, que se ha desarrollado en una cavidad, en hueco, y acá están una serie de enfermedades que pueden dejar pues, huecos en el pulmón, ¿no? La tuberculosis, bueno, sarcoidosis no tenemos mucho, es más en el hemisferio norte, la fibrosis quística, el cáncer, histoplasmosis, otras enfermedades, ¿no? Y ahí ven los síntomas. Puede haber tos, expectoración, pero casi hasta el 90%, 95% es hemoptisis. Pacientes llegan con hemoptisis. En un hospital, bueno, cuando llega a la emergencia, en la emergencia aquí lo recibe el paciente, el interno generalmente, ¿no? Y cuando hace la historia, un interno que hace una historia de hemoptisis, lo primero que piensa es en tuberculosis, ¿no? Y está bien porque en nuestro medio hay mucha tuberculosis, pero también hay que pensar en este cuadro de micetoma, sobre todo si hay antecedente de TB y en bronquiectasias también, ¿no? Cuando sangra. Bueno, el cuadro clínico característico del micetoma es la hemoptisis, y pueden ser hemoptisis muy severas que puedan amenazar la vida del paciente. Los pacientes son inmunocompetentes, no son inmunosuprimidos, ¿no? Ellos tienen su hueco,
paciente haya tenido hace 15 años una tuberculosis y le deja un hueco, eso no lo hace inmunosuprimido, él ya está bien, ya no tiene TB, es normal, no es un inmunocompetente, sino que se desarrolla el hongo porque aprovecha el hueco, ese hábitat, y comienza a desarrollarse. Bueno, en muy pocos casos hay resolución espontánea. En la mayoría de casos, desde que empieza y uno lo sigue, a veces esto se ve por tomografía. Entonces, uno sigue la cavidad con como decir, una bolita dentro, y con los años eso va creciendo, va creciendo. En muy pocos casos esa bolita desaparece. Eso se llama remisión espontánea, eso es un poco raro. Y si desaparece, tiene que ver con el estado inmunológico del paciente, ¿no? Probablemente que de alguna forma lo ataca y lo destruye, ¿no? Pero es raro. Bueno, en la radiología, en la placa de tórax se ve una masa redondeada. Ahora vamos a ver unas imágenes. Una masa sólida, redondeada, ¿no? Intracavitario, o sea que alrededor de él hay una cavidad, ¿no? De tamaño variable. Se puede mover, si ustedes lo echan al paciente, lo ponen lateral y le toman una placa, se pueden dar cuenta cómo se puede mover. El signo hemonal generalmente es una radiolucencia periférica, ¿no? Alrededor de la masa, que es radiopaca, y evidentemente la radiografía de tórax nos hace sospechar en este diagnóstico con lo que les estoy diciendo, pero el que confirma realmente, y ahora lo vamos a ver, es la tomografía, ¿no? La tomografía sí, exacto, se ve la bola dentro de una cavidad, ¿no? Ahora, que eso sea un hongo o sea otra cosa, bueno, la historia clínica ayuda mucho ante los antecedentes, y finalmente nosotros para determinar el hongo podemos ir a broncofibroscopía, ¿no? Pero la mayoría de veces queda en tomografía, ¿no? Con la tomografía es suficiente el diagnóstico. Porque esto no se cura con medicamentos, sino que es quirúrgico. Esta bola igual va a tener que ser operable, así sea la etiología este hongo u otro hongo, porque, o sea, se dice micetoma cuando se sospecha del hongo, y se dice aspergiloma cuando está seguro que es un aspergillus, porque puede ser un histoplasmoma también, es una bola de hongo de histoplasma. Entonces se le da el nombre ya de acuerdo al hongo, y eso para saber el hongo sí le puedes hacer una broncofibroscopía, eso es un lavado, tratas de obtener el hongo. También se puede hacer el cultivo de esputo, podría salir, pero eso es mucho menos probable. Lo más adecuado es hacer una broncofibroscopía, ¿no? Y bueno, hay unos exámenes séricos con anticuerpos, que en una muestra de sangre te puede salir anticuerpos contra aspergillus. Quiere decir que tienes en alguna parte del cuerpo el hongo, por eso estás produciendo anticuerpos, ¿no? Y evidentemente con el cuadro clínico y con la radiología, evidentemente el micetoma sería el lugar, ¿no? En este caso. El tratamiento solo se trata si sangra, porque si no sangra no le da ninguna molestia, ¿no? Entonces cuando comienza, ahora puede sangrar una vez al año un poquito, eso no se opera, ¿no? Paciente de reposo, 2 o 3 días, se le ceda la tos y pasó. Pero si sangra constantemente, probablemente eso es quirúrgico ya. Si un paciente no se puede operar, se hace embolectomía, ¿no? Se dice embolización del sitio de sangrado, ¿no? La embolización es por un catéter de la arteria femoral, se introducen, hay bolitas de diferente tamaño, ese catéter llega hasta la arteria pulmonar y se ubica en lugar del sangrado, ¿no? Y donde está el sangrado introducen, hay bolitas de diferente tamaño, esferas de diferente tamaño, diferentes materiales también especiales, cada vez los materiales son mejores. Y entonces se trata de que esa bolita tapone, digamos, la arteria que está sangrando, ¿no? Entonces hacen unas 3 o 4, una vez por semana, 3 o 4 veces. Si se logra éxito, se detiene el sangrado, pero el resangrado es tan frecuente como, no sé si está por ahí, es tan frecuente, casi cerca del 50% vuelven, entre el 30 y 50%, un tiempo después, 6 meses, un año después, vuelve a sangrar. O sea, la embolización es algo que generalmente es paliativo, o cuando hay diversas circunstancias por las cuales el paciente no se puede operar, ¿no? No tiene capacidad pulmonar, tiene otros problemas cardíacos que no puede entrar por la sala, por otras circunstancias. Bueno, esta es una placa de tórax donde en esta zona de acá se ve más que todo una cavidad, y aquí se ve casi como una radiopacidad en esta zona también, pero no muy clara, ¿no? No muy clara. Pero en la lateral quizás se ve un poco mejor acá, la masa, y acá un poquito de radiolucencia, que es la cavidad. Pero la tomografía es espectacular, ¿no? En cambio, la resolución, ahí está la cavidad y la masa de hongo, esto es la masa de hongo, y esta pared es la que sangra cuando el hongo se va moviendo, se mueve, y esta pared es la que sangra, ¿no?
Entonces, el diagnóstico generalmente es cuadro clínico y tomografía, ¿no? Algunas veces va a broncofibroscopía, ¿no? Algunas veces. Eso es quirúrgico, ¿no? Ese tamaño, si el paciente está sangrando constantemente, es quirúrgico. Tienen otras imágenes, ¿no? Donde ha ocupado totalmente la cavidad del hombro. Acá tienen otra. Ni siquiera le da sitio ya para que se vea el espacio de la cavidad, ¿no? Ha ocupado toda la cavidad. Y evidentemente estos cuadros son ya quirúrgicos, ¿no? Este es un aspergiloma. Aquí en una placa de tórax se ve el signo de Monet un poco, ¿no? Un halo casi alrededor, ¿no? Un halo de translucencia alrededor de la masa, ¿no? Que aquí, bueno, uno puede sospechar, pero la tomografía sí le da una resolución espectacular. Pues esto, la radiología, estamos hablando de la invención de esta radiología de 1875, más o menos, versus una tomografía que es de los 1970, 80, en donde apareció, ¿no? Por primera vez. Así que las diferencias tecnológicas tienen más de 100 años, evidentemente la resolución de imagen tiene que ser así espectacular. Bueno, otro cuadro clínico, bueno, ese es el aspergiloma. Otro cuadro clínico que puede causar este hongo, que no tiene nada que ver con el cuadro clínico anterior, porque esto es un cuadro clínico, como ahí van a ver, es una aspergilosis broncopulmonar alérgica y está asociada también en pacientes con alergias en otro lado, ¿no? Puede tener rinitis alérgica, en algún momento puede haber tenido asma, puede hacer una alveolitis alérgica, pero esencialmente lo que le produce el hongo es broncoespasmo, como un cuadro clínico de asma, ¿no? Y los síntomas es un asma rebelde porque no mejora con el tratamiento. A veces puede haber fiebre, bueno, tos, malestar general característico como del asma. Puede haber un poco de pérdida de peso, pero es rara la pérdida de peso. La radiografía no muestra casi cambios. A veces hay unos, acá dice infiltrados fugaces, ¿no? Porque le tomas una placa, sale un infiltradito periférico, reticular, después a los 2 meses tomas otra placa, ya no sale, a veces después vuelve a salir. Entonces son infiltrados fugaces, ¿no? Esto de los ganglios y traqueales es más difícil, más raro, yo casi nunca he visto, ¿no? Está descrito en la teoría, ¿no? Pero sí, los infiltrados radiológicos sí se ven en ocasiones, tampoco no siempre, ¿no? Y bueno, el aspergillus podría salir en esputo también, ¿no? O sea, el hongo podría, en pruebas de esputo, uno puede pedir el esputo para hacer cultivo, ¿no? Entonces hay criterios mayores para diagnóstico y hay criterios menores, ¿no? Criterios mayores, una obstrucción bronquial reversible, ¿no? O sea, un cuadro de asma reversible, pero que no mejora pues, con el tratamiento habitual del asma, ¿no? Puede haber reacción cutánea al aspergillus, o sea, si te hacen esos test, picking test de piel de alergia, te ponen un montón pues, de sustancias, ¿no? Y puede salir que eres alérgico al aspergillus. La inmunoglobulina sérica total en sangre, la total, esa está elevada generalmente. Y la que es más específica es la IgE sérica, pero específica Aspergillus fumigatus. AF es Aspergillus fumigatus. O sea, la que es específica esa sí ya es más de mayor valor. Pero todos estos son criterios mayores, ¿no? Eosinofilia periférica, o sea, en el hemograma, eosinofilia. Los infiltrados pulmonares fugaces que les he dicho. Y algunas bronquiectasias centrales que puede haber, ¿no? Estos son criterios mayores. Criterios menores, un cultivo de esputo positivo para Aspergillus fumigatus. Una reactividad cutánea tardía, también puede ser, algunos tapones de moco marrón, estos son criterios menores, pero generalmente fijémonos más en los criterios mayores. Entonces, la aspergilosis pulmonar, otro cuadro clínico, ya tenemos el micetoma, tenemos ya hemoptisis en una cavidad previa, tenemos un cuadro como de asma, que es aspergilosis broncopulmonar alérgica, y el otro cuadro, otros 2 cuadros ya tienen que ver con una aspergilosis como que invade más, por eso está dentro del grupo de lo que es invasiva, ¿no? Una de ellas es esta aspergilosis necrotizante crónica, es una neumonía crónica de 2-3 meses de evolución que se hace hueco, por eso es necrotizante, ¿no? Una neumonía crónica que se hace hueco. Y la otra forma de aspergilosis invasiva es una aspergilosis rápidamente progresiva, se podría decir casi aguda, ¿no? Rápidamente progresiva en pacientes inmunosuprimidos, pacientes con VIH, con cáncer, ¿no? Y un infiltrado puede ser intersticial o puede ser también nodular, como acá ves en las radiografías,
¿no? Infiltrado nodular, de consolidación, diseminación nodular, como bronconeumonía, pero es difuso, ¿no? Difuso. Este es un cuadro severo, ¿no? Severo, que amenaza la vida de pacientes. ¿En quién lo vemos más? En los pacientes con VIH, ¿no? Los pacientes en estadio SIDA, y lo vemos bastante. Generalmente el diagnóstico de eso es con broncofibroscopía, se recolecta, se aísla el hongo, y también si no se hace una prueba de galactomanano en bronco aspirado, también se mete el broncofibroscopio, se hace un lavado bronquiolo alveolar y eso se manda para que realice una prueba con el galactomanano, que en estos cuadros, si sale galactomanano más cuadro clínico más paciente inmunosuprimido, el diagnóstico casi está hecho, ¿no? Entonces, ahora, esto de tomografía que dice que revela el signo del halo, esos son en nódulos, cuando la presentación es nodular. El nódulo tiene como un pequeño, como periférico, tiene una zona como de más suavidad, más hipodensa, ¿no? A eso se refiere, no se refiere a que pueda tener un halo como en el bicetoma, por si acaso. Bueno, entonces este cuadro amenaza la vida del paciente. Los dos cuadros son cuadros que amenazan la vida del paciente. Vamos a ver acá algunas. Ahí están las tomografías. Esta es una neumonía crónica necrotizante. Es una neumonía que ha hecho hueco, necrotizante, ¿no? Ha destruido el pulmón. Estos son crónicas de varios meses, ¿no? Una neumonía, esto es una aspergilosis que es invasiva. Bueno, el aspergillus es el hongo más común en nuestro medio, en la costa quizás, ¿no? Estos hongos que siguen blasto, micosis, histoplasmosis, paracoccidioidomicosis sí son más de climas tropicales, ¿no? Y quizás la coccidioidomicosis sí es de clima medio desértico. Ahora lo vamos a ver. La blastomicosis en costa es raro, que más viene de la selva, ¿Por qué? Porque, como vamos a ver ahora acá, este blastomisis, microorganismo, el Blastomyces dermatitidis, es clásicamente, como ven ahí en la foto, no sé si se acordarán de microbiología, es un hongo con tiene como una doble membrana y refringente, ¿no? Entonces, ¿dónde es un nicho? Como dice ahí, ¿dónde viven? Zonas húmedas, zonas bien húmedas, o sea, donde llueve mucho, con abundante precipitación, lluvia, ¿no? O sea, la selva, generalmente zonas de selva. Bueno, podría tener un hábitat acuático también, ¿no? Algunas plantas acuáticas, etc. Bueno, la infección se produce casi como todos ellos por las conidias, ¿no? Por las esporas que eliminan, las conidias que dicen ahí, y cuando entran pueden llegar hasta el pulmón. Para provocarnos enfermedad tienen que llegar hasta el pulmón, y ahí el primero que los enfrenta es el macrófago, ¿no? Por eso iban a ver, dice, macrófagos y neutrófagos los tratan de fagocitar, de comer. El macrófago es el que generalmente tiene la mayor responsabilidad frente a estos hongos. En cuanto a la clínica, dice que causan síntomas en pocos casos. O sea, muchas personas pueden inhalar el hongo, pero no en todos va a haber enfermedad, en pocos casos, porque el macrófago de muchos de nosotros se lo va a comer al hongo y no va a pasar nada. Entonces dice, la mayoría de los cuales causa como un cuadro de una infección respiratoria leve. Es un proceso de 5 días, 4 días, un poco de tos, leve, un poquito de fiebre. Uno diría que está medio resfriado de repente. ¿Qué le pasó? Pero dice, la mayor parte se realiza en personas que están en actividad de la naturaleza, ¿no? O sea, agricultores, gente que tiene que entrar en la selva cuando hacen carreteras o cuando hacen oleoductos para el petróleo, cuando hacen construcciones de ese tipo, ¿no? Gente que se mete a la selva, ¿no? Entonces ahí entran en contacto con las conidias, ¿no? Ahora parece, dice, persistir en una predisposición en pacientes de raza negra. Eso es más que todo en Estados Unidos, porque las personas de raza negra tienen un poco de menor inmunidad, menos condiciones, su calidad de vida es un poco más baja, entonces generalmente estas enfermedades más se dan en ellos. Bueno, pero en nuestro medio se ve, en la selva ahí es endémico, y también en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Con SIDA, trasplantados, porque la mayoría de trasplantados usan medicación para bajar la inmunidad, para no rechazarlo. Entonces generalmente el tratamiento de inmunosupresores, etc. Entonces, como le digo, la mayoría de estos son cuadros leves, pero unos cuantos, dice, en los casos sintomáticos graves, esto imita, que son unos pocos, imita a una neumonía bacteriana, como la neumonía que les han enseñado de la comunidad, así imitan
muy parecido a una neumonía en la comunidad, ¿no? Radiológica, clínica, tanto clínica como radiológicamente, ¿no? Sino que uno, ¿cómo sospecha en estos casos? Que puede ser una blastomicosis. Uno, que no son tan agudos, son un poquito subagudos. Dos, el paciente viene de la selva. Tres, ya recibió tratamiento para neumonía y sigue mal. Entonces uno comienza a pensar en las siguientes posibilidades, de acuerdo a la historia, ¿no? Entonces estos pacientes se pueden cronificar, ¿no? O sea, pueden pasar de cuadros subagudos a crónicos. 2 meses, 3 meses, ¿no? Una neumonía así larga, de buen tiempo de evolución, ¿no? Y entonces uno podría entrar a descartar en esos cuadros crónicos de algunos meses la tuberculosis o un cáncer. Bueno, en un muy número limitado de pacientes se puede diseminar la infección, así como la tuberculosis, hay tuberculosis sistémicas, acá también en muy pocos casos, en pacientes muy inmunosuprimidos del pulmón se puede diseminar al hígado, al vaso, a otros órganos. Aquí tenemos un paciente con infiltrados alveolares, acá hay una zona de consolidación y acá otra, ¿no? Que son una neumonía por blastomicosis, ahí tiene zona de consolidación, infiltrados alveolares, extenso, extenso. Más. Aquí hay algunas zonas como nódulos en tomografía. Aquí tenemos casi hasta broncograma aéreo, ¿no? Zona de neumonía, acá también broncograma aéreo, zonas de neumonía. Aquí una zona donde he hecho necrosis, una parte que he hecho necrosis. Pero son neumonías, para hacer esto, este paciente se ha cronificado, no es tan agudo, ¿no? Esto no es de días, esto probablemente el paciente ya tiene 2 meses de enfermedad, mes y medio. Igual, otra tomografía, vean, neumonía, son de neumonía, claramente se ve broncograma aéreo, acá zonas, pequeñas zonas también, acá otra zona de destrucción también de parénquima. Esta es ventana de mediastino, y aquí tienen una diapositiva que es una foto de una zona de neumonía también bien claramente delimitada en el lado izquierdo, ¿no? Sobre todo el lóbulo superior izquierdo, y aquí tienen el aislado, probablemente en el PUT, el hongo, ¿no? El característico hongo con doble membrana refringente. Zona de neumonía, ¿no? Neumonías subagudas o crónicas, acá una zona, acá otra zona de neumonía. Aquí toda una zona, la basal, zona basal, una zona claramente de neumonía. Aquí una zona nodular, muchos nódulos, deben varios nódulos, y aquí los nódulos confluyen y está consolidando en esta zona. Esta zona es una zona ya de consolidación. Entonces probablemente, bueno, disculpan, las diapositivas están en inglés, pero creo que es fácilmente entendible, ¿no? Esto es un paciente inmunosuprimido. Para que tenga este tipo de enfermedad tan diseminada en los pulmones, son pacientes inmunosuprimidos. Y que cada vez vemos más, cada vez vemos más inmunosuprimidos, como digo, debido a varias condiciones, ¿no? Trasplantes, enfermedades, hay mucha medicación autoinmune, etc. Bueno, el tratamiento de la blastomicosis es anfotericina B, se da 0,4 miligramos por kilo día hasta completar 2 gramos. Terapias alternativas, ketoconazol, fluconazol, itraconazol, son azoles, ¿no? Los azoles. Pero de elección la anfotericina B, sobre todo en pacientes en ese estado avanzado. Otro hongo es el histoplasma, que provoca la histoplasmosis. La tuberculosis, la bacteria es micobacteria. Mico viene de hongo, o sea, pues es una bacteria que se parece al hongo, porque provoca enfermedad así media crónica también, muy parecida a la de los hongos. De todos los hongos, el que se parece más a TB es el histoplasma. Entonces, en todas sus formas, o sea, si en nuestra mente tenemos un paciente TB y no sale el esputo, no sale el bacilo, pero pensamos que es TB, sin embargo no sale o le damos tratamiento y no responde, estamos casi obligados a pensar en una patología que es este hongo, ¿no? Que se le parece muchísimo en la presentación clínica a los diferentes cuadros de TB, de tuberculosis. De todos los hongos es el que más se parece a tuberculosis, el histoplasma. Bueno, es causada por el histoplasma capsulatum, se produce al inhalar el polvo, donde inhala las microconidias, las conidias, ¿no? Y son cuadros, dice, se observa diversos cuadros síndromes
que pueden ser agudos, subagudos, crónicos, pero los más frecuentes en nuestro medio están entre subagudos y crónicos, por eso es que se parecen a TB. Los agudos son raros, son pocos, ¿no? Y son muy parecidos, no diferentes, dice, de la tuberculosis, o sea, no diferentes igual casi idénticos a los cuadros clínicos de la tuberculosis. No se olviden, este hongo es el más parecido. Hay formas, con cultivo positivo como que el hongo está activo, y con cultivo negativo como que el hongo ha provocado cicatrices, ha dejado secuelas, ya, ¿no? Aquí probablemente el hongo no está muy activo, ¿no? Entonces, pero aquí sí, cultivo positivo, hay una actividad intensa del hongo, ¿no? En el anterior podían estar hasta las secuelas. Histoplasmoma es un granuloma del hongo. Cuando uno le dice granuloma en pulmón, todo el mundo piensa que es tuberculosis. Pero granuloma puede ser, hay diferentes granulomas, ¿no? Hay granulomas por TB, granulomas por hongos, granulomas por cuerpo extraño, el característico de granuloma de tuberculosis, ¿cuál es? El que tiene necrosis gaseosa. Si le dicen necrosis gaseosa, ese granuloma es de TB, ¿no? Pero si no hay necrosis gaseosa, puede ser cualquier otro germen, otra situación de granuloma. Entonces, un histoplasmoma es una bola de hongo que puede ser un granuloma, ¿no? Un granuloma del hongo, ¿no? Entonces, hay granulomas en mediastino, no sé si tengo una diapositiva, hay uno que se ve como dentro del bronquio se ve que se ha llenado de calcio como un broncolito, ¿no? No sé si es con este hongo o con otro, que tengo una diapositiva, ahora vamos a ver. Bueno, esta figura ejemplifica mucho el hongo. Primero, que el hongo, el paciente del suelo, lo respira, ¿no? O sea, de alguna forma el suelo se levanta cuando pasan caminando o cuando están construyendo carreteras, se levanta de alguna forma y respira las microconidias, ¿no? Después, otra cosa que se ve acá es el macrófago enfrentando. Siempre he dicho, para estos hongos, el macrófago es la primera línea de batalla, ¿no? Pero después ustedes ven acá una paloma, un murciélago, ¿no? Eso, no sé si saben, aquí hay en Ceja de Selva hay una cueva de las lechuzas que le llaman, que esta cueva es famosa porque hay muchas lechuzas ahí adentro, viven, y pues hacen sus deyecciones, o sea, hacen su caca, y la caca va al piso y se seca. En el piso, seca, y se hace medio como un polvillo, ¿no? Y cuando pasan, cuando van de turistas, pasan, levantan, respiran eso, y a la semana, a las 2 semanas, están con un cuadro severo de neumonía, ¿no? Entonces, igual, todas las cuevas, estos donde hay murciélagos, estos como duermen así, se están en los techos de la cueva, pero están colgados, ¿no? Sus deposiciones caen, igual, ¿no? Donde hay muchas palomas, muchas están en las deposiciones de estos donde crían palomas, todo puede haber, porque ese es un medio propicio para el desarrollo del hongo. Entonces, este dibujito ejemplifica mucho lo que es el hongo de histoplasma, ¿no? Entonces, miren, en cuanto a la causa del hongo, dice, el suelo, el hábitat de ese suelo natural es el receptáculo, ¿no? Dice el hongo dimórfico, como hemos visto al comienzo, puede ser levadura, puede ser de varios, ¿no? Puede ser de varias células, multicelular. Dice, una vez inhalado el suelo contaminado, llegan a las vías aéreas no ciliadas y se alojan en ellas. Acá dice, crece mejor en suelo contaminado con excreta de mirlo. Mirlos son como palomas, ¿no? Pollos, guano de murciélagos, estamos hablando de la caca de los murciélagos, ¿no? Y el suelo se seca y el hombre cuando pasa o levanta o quiere construir algo, levanta ese polvillo, lo respira y ahí se inhalan un montón, ¿no? Entonces, es la forma habitualmente como la gente... Y esto uno cómo sabe, por historia clínica. Uno hace una historia, ¿dónde has estado? Ah, sí, hace 20 días me fui de turismo, me fui de viaje. Es la historia clínica la que nos lleva a pensar, ¿no? O dónde vives habitualmente, o qué haces. O no, yo trabajo en construcción que estamos construyendo carretera, hemos ido a tal, para construir tal, hemos tenido que entrar a tal sitio, entonces es la historia clínica la que guía. Bueno, en cuanto a patogenia, evidentemente este germen llega hasta el pulmón, hasta la zona alveolar y puede haber intersticial también, siempre y cuando no lo detengan pues, los macrófagos, ¿no? Puede haber diseminación también, igual que en tuberculosis o con otros hongos, ¿no? Y generalmente tiene que estar hasta 3 semanas demora en que el organismo pueda construir defensas normales contra este hongo para que se lo pueda matar, ¿no?
Entonces el paciente puede estar muy mal hasta 3 semanas, ya en la 4ª semana, si su mecanismo inmunológico está muy bueno, podría empezar a luchar en forma adecuada contra este hongo, ¿no? Sin embargo, si los macrófagos no pueden controlar, se comienza a diseminar hacia los ganglios de mediastino, iliares, y de ahí puede diseminarse, ¿no?, a otro lado. Los cuadros clínicos, puede haber infecciones primarias, que son por la inhalación de esto. Cuando es leve, cuando hay inhalación leve, los cuadros pueden no ser tan graves, ¿no? Sin embargo, cuando las inhalaciones son en grandes cantidades, son peligrosos, ¿no? Pueden causar neumonías severas. Puede haber diferentes síntomas, como de una neumonía, que ustedes saben, mialgia, cefalea, fiebre, como una neumonía, ¿no? Y puede haber síntomas sistémicos, náuseas, vómitos, baja de peso, ¿no? Bueno, tos y expectoración, y aquí dice, hay un dato, dice, puede haber tos y expectoración de piedritas como de yeso. Esas son lesiones fibrocalcificadas. Una forma común de histoplasma es cuando le sacan una placa a un paciente y dice un montón de puntitos de calcio. Cuando uno casi no ha visto muchas placas y de pronto ve, se dice, ¿qué es eso? Bastante lesiones chiquitas calcificadas. En nuestro medio eso con seguridad casi es histoplasma. El histoplasma, cuando se cura, son pequeños granulomas que el organismo no está tratando de curar. El granuloma rápidamente se fibrosa y se calcifica. Entonces son como, cuando tosen, a veces botan eso como unos taquitos, ¿no? Por eso dicen, ahí puede haber tos con expectoración de piedrecillas como de yeso. Son pequeños granulomas que se han calcificado, ¿no? Puede haber mediastinitis fibrosante, es rara, yo casi nunca he visto una mediastinitis fibrosante, pero sí hemos visto muchas lesiones pulmonares de histoplasma, ¿no?, que son, como digo, muy parecidas a TB. Hay reacciones cutáneas, así como hay PPD para histoplasma también. Esas evidentemente ayudan al diagnóstico, pero no son definitivas, ¿no? El diagnóstico definitivo de esto, uno tiene que ver con miren estas formas de compromiso alveolar que hay, severas, ¿no?, diseminadas en ambos campos pulmonares. Tenemos la radiología con una serie de situaciones que son muy parecidas a TB. Infiltrados TB, secuencia TB, nodular también hay en TB, adenopatías también hay en TB, derrame pleural también hay en TB, obstrucción bronquial de acuerdo a ganglios o lesiones dentro del organismo. Puede haber una pericarditis también, hepatoesplenomegalia, patrón intersticial. En radiologías, cuadro clínico y radiológico son muy parecidos a TB. Ahora, el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? En el esputo, se aísla el hongo en el esputo, o broncofibroscopía. Más preciso es broncofibroscopía, ¿no? El directo para hongos, ustedes saben que se hace con hidróxido de potasio al 10%. Bueno, el directo de BK se hace ¿con qué? ¿Se acuerdan? El directo y el cultivo. El directo es Sil-Nielsen y el cultivo es Lowenstein, yes, ¿no? El cultivo de hongos es hidróxido de potasio. Ya no se olviden. El directo se hace en 15 minutos, ahí se tiende la lámina. Y el cultivo sí hay que meterle en una incubadora con alimento, que dice, hongo generalmente sale a los 20, 30 días, ¿no? Estos son, TB demora hasta 2 meses, ¿no? Los cultivos clásicos, pues hay cultivos rápidos, que bueno, ya les habrán enseñado en TB, o les enseñarán eso. Bueno, pero la mayoría de estos hongos generalmente lo logramos obtener o en el esputo, pero la mayoría del esputo no sale negativo, así que vamos generalmente a la broncofibroscopía, ¿no? Ahí sí salen, y en los cultivos también, ¿no? Aquí hay una lesión pequeña, como a veces lesiones reticulares de TB. Aquí se ve como un retículo y parece que hubiera una pequeña cavidad, ¿no? Pero evidentemente en la tomografía se ve que hay una cavidad, ¿no? O sea, esta es la misma tomografía que la de la placa, ¿no? Ni en la diferencia de resolución. Nosotros casi siempre abrimos tomografías a los pacientes con infiltrados en placa de tórax, ¿no? Porque nos ayudan un montón a evidenciar lesiones que a veces en la placa no son tan claras. Lesiones, sobre todo lesiones cavitarias, fibrosas, parecidas a la TB, ¿no? Una cavidad con su infiltrado intersticial, y apicales, muy parecidas a la TB. Aquí hay estas flechitas, aquí si ustedes ven bien, son nódulos chiquitos, imágenes nodulares. Aquí hay un ganglio paratraqueal que ha crecido en esta flecha acá. Aquí hay nódulos, y aquí hay un macrófago que tiene muchas, el hongo adentro del macrófago, tratando como
casi parecía una célula gigante multinucleada, lo que ocurre en TB, igual, ¿no? Casi parecido. Un macrófago que intenta comerse a los hongos. Acá tenemos también imágenes de nódulos que no se ven bien acá, pero ahí donde en la flecha son unos nódulitos. Evidentemente, aquí tenemos imágenes tomográficas de lesiones que uno las mire y dirían, ah, esta es una tuberculosis, porque son lesiones muy parecidas a la TB, ¿no? Estas lesiones que se cavitan con neumonías crónicas, o lesiones fibrosantes, o lesiones, aquí hay otras lesiones cavitarias en este lado, son lesiones muy parecidas a la de la TB. Este es un granulón, miren acá, este de acá, este redondito de acá es un nódulo pulmonar que nosotros llamamos nódulo pulmonar solitario y que en la tomografía se ve así, un nódulo calcificado. Ahora, para obtener esto puedes hacerlo a través de broncofibroscopía, hacerle una biopsia o con cortándole acá, haciendo un corte y tratándose una biopsia a cielo abierto que le llamamos, una toracotomía. Pero bueno, eso resultó. Miren, esta es otra presentación de histoplasmosis. Ustedes saben que una de las presentaciones también de TB, una de las más severas es la miliar, ¿no? El patrón miliar. En radiología, este patrón es miliar. Este patrón de acá es miliar, micronodular, chiquititos, nódulos pequeños, chiquitos, que en la tomografía se ven así, ¿no? Esto que uno podría decir es una TB, resultó siendo un hongo, ¿no? Resultó siendo un histoplasma. Por eso digo, este hongo tiene las presentaciones muy parecidas a la de tuberculosis. Aquí hay un broncolito, dentro del bronquio ha crecido el hongo y se ha calcificado. Este es un broncolito, ¿no? Es una foto, esta es una foto de una revista, pero no es de un paciente nuestro, pero justo le han tomado la foto ahí en el broncolito, no es muy habitual. Bueno, el tratamiento de la histoplasmosis, en casos severos igual se usa la anfotericina y en casos menos severos o después de unos días se puede pasar a estos azoles, ¿no? Itraconazol o ketoconazol. Alternativa en muchos de estos cuadros al itraconazol, ahora hay boriconazol, ¿no? También se puede usar, pero en cuadros severos más es anfotericina, ¿no? Ahora, tratar estos cuadros, bueno, no sé si los internistas, pero ni siquiera los que más tratan estos cuadros son los infectólogos, los neumólogos, ¿no? En caso de la parte incluso respiratoria, pulmonar. Por lo tanto, lo de tratamiento lo pongo, pero no es una cosa que interese que ustedes se memoricen. Generalmente lo que interesa es que lo tengan como un cuadro diferencial, de diagnóstico diferencial, de cuadros que estamos viendo, ¿no? O de imágenes, de presentaciones que estamos viendo. La coccidioidomicosis. Primero voy a ir por acá, voy a avanzar en una diapositiva. La coccidioidomicosis no es un hongo que normalmente exista mucho en nuestro medio. Hay, pero poco. Pero viene mucho en preguntas de examen. Y claro, en preguntas de examen generalmente de internado, de residentado. Te dirán, pero doctor, ¿y por qué vienen preguntas si casi no hay mucho en nuestro medio? Porque este hongo hay más en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, en la parte desértica casi, ellos tienen mucha zona desértica. Por eso ustedes ven ahí en el dibujito un cactus. Este hongo no es de zona tropical, de mucha lluvia, sino es de una zona, como ven ahí, seca, media desértica. Entonces, este hongo es más frecuente en el hemisferio norte. Aquí hay algunos casos, no digo que no hay, pero es más común allá en el hemisferio norte. Y voy a regresar a la diapositiva anterior. La coccidioidomicosis es una micosis endémica de zonas, ¿no? De estas zonas así medias desérticas, California, zonas donde, sobre todo el oeste, el desierto de la parte oeste. Y mira, dice, este hongo vive enterrado, semi-enterrado, en zonas con precipitaciones muy escasas, ¿no? Donde casi no llueve, ¿no? Muy poca vegetación, casi no hay vegetación. Suelos alcalinos, ¿no? De contenido de sal, esos suelos menos desérticos son estos, ¿no? Entonces, bueno, tiene su ciclo vital, el mayor momento donde se eliminan es al final del verano, es su ciclo vital de estos hongos donde más esporas producen y donde más infecciones se producen, ¿no? Entonces, regresamos acá y vemos el medio ambiente de este hongo, ¿no? Igual en el suelo, las esporas se respiran igual, macrófagos intentan comerse a las conidias para tratar de salvarnos, ¿no? Evidentemente, si se llega a producir una enfermedad, quiere decir que el hongo ha vencido todas nuestras defensas, ¿no?
Entonces, como dice acá, intentan ser fagocitadas por los macrófagos, pero la infección puede progresar en algunos casos. Llegar a los pulmones, pasar a la sangre, a los linfáticos y se puede diseminar, ¿no? 2/3 partes de los enfermos no tienen síntomas, hace un cuadro muy leve. O sea, solo un tercio hace un cuadro así severo, importante, ¿no? Como también muy parecido a una neumonía con eosinofilia, como dice ahí, ¿no? Una neumonía focal con eosinofilia. Pero es un tercio, ¿no? Los 2/3 son casos más leves, ¿no? Hasta un 10% puede dar derrame pleural, como dice ahí, ¿no? Y evidentemente pueden producir secuelas de infección aguda, o sea, pueden quedar bronquiectasias como secuelas, ¿no? Podrían quedar después de la infección de este hongo, en esa zona donde fue la neumonía localizada, cuando se cura, pueden quedar esas lesiones, cavidades, bronquiectasias. Las formas diseminadas son pocas, ¿no? Al 1%. ¿En quiénes? En los más inmunosuprimidos, en pacientes con cáncer, con SIDA, casi con inmunosupresores potentes. Ahora, puede ser el resultado también de inhalaciones masivas, sí, también puede ser el resultado de inhalaciones masivas. Miren la coccidioidomicosis, también tiene presentación miliar. Esta es una presentación miliar de coccidioidomicosis. En nuestro medio hemos visto, pero pocos casos, ¿no? No es tanto. Y como les digo, no es de zona tan de selva, sino son zonas más bien medias secas, ¿no? Medias desérticas, Tenemos que cuando invaden otros órganos como la TB, esta es la columna vertebral, y aquí ven abscesos paravertebrales con destrucción del hueso, ¿no? Con destrucción del hueso. Y aquí ven el hongo, ¿no? Creo que es una biopsia de médula ósea. Es una biopsia de médula ósea donde ha salido acá el hongo. Se puede diseminar a otras, como la tuberculosis, ¿no? Que da mal de foto. Aquí es el hongo acá en este paciente provocó una fístula y hizo, miren, este es el pulmón, este borde, no sé si ven el borde, este es el pulmón, se ha colapsado. ¿Qué cosa ha hecho? Esto es un neumotórax, pero como ven un poquito de líquido acá, es un hidroneumotórax, ¿no? Esto se cura, el hongo. ¿Quién causó eso? El hongo, ¿no? El paciente se cura y finalmente después de un año queda esto, una cavidad. Entonces acá dice el hidroneumotórax que era ahí, y que finalmente el paciente fue recuperado espacio. Acá dice, en B dice, un año después, la radiografía de tórax muestra solo esta lesión, nada más, como que el organismo lo ha curado, ¿no? Y este paciente se cura espontáneamente, ni siquiera tiene, o sí tiene terapia. El paciente fue tratado con terapia, tracostomía, sí fue tratado con terapias antifúngicas. Y después de un año mejora y queda solo una secuela, una cavidad, una secuela, secuelar. Y aquí tienen una masa, una presentación de una masa de esta coccidioidomicosis, que en la tomografía se ve muy bien, con unos nódulos satélites, igual la masa, con unos nódulos satélites. ¿Cómo hacemos diagnóstico de esto? También igual, primero el esputo, y si no, lo más probable es que el esputo no salga, entramos con el broncofibroscopio a la zona, hacemos biopsia, ¿no? O hacemos lavado bronquiolo alveolar y recuperamos y eso crece en el cultivo. Generalmente así hacemos el diagnóstico a través de broncofibroscopía. Aquí hay otra zona como de neumonía, como dicen, hay una neumonía focalizada. Ahí está el broncograma E, una neumonía basal derecha. Aquí hay un cuadro de adenopatía paratraqueal, ¿no? Que ha crecido el ganglio. Y acá se ve mejor en la ventana de mediastino de la tomografía. Aquí otra diseminación miliar producida por coccidioidomicosis, ¿no? Diseminación miliar, que nos podría fácilmente confundir con tuberculosis. Hace en los años 30, 1930, 40, 50, todos estos casos en nuestro medio decían TB y le daban tratamiento para TB, claro que no respondía y se moría. Pero es que no había broncofibroscopía, esas cosas para hacer diagnóstico. Seguimos coccidioidomicosis, acá un nódulo pulmonar, que hay un broncograma aéreo. Son diferentes formas de presentación. Aquí tienen una presentación que va desde un nódulo, ¿no? Allá comienza a cavitarse, acá licuefactarse, aquí ven una zona de translucencia dentro de lo radio opaco. Aquí se ve mejor y aquí finalmente queda una cavidad, ¿no?
Eso ya después de un tiempo, ¿no? Es una evolución del paciente, ¿no? Este paciente no fue tratado, miren. Esta evolución sucedió sin tratamiento, solo el sistema inmunológico lo resolvió, ¿no? A veces sucede así. Las tuberculosis, 15% de las tuberculosis se curan solas, de 15 a 20%. O sea, muchos pacientes van a venir, ustedes van a ver su placa y está la secuela de la TB. Entonces, señor, ¿usted ha tenido TB? No, se amargan. Entonces, ¿cómo va a tener TB? Nunca he tenido. Pero esta es la huella que he tenido, ¿no? O sea, la tuberculosis pasó desapercibida en algún momento de su vida, 20, 30 años atrás, pasó como una bronquitis que duró 2, 3 semanas, el paciente estaba un poco mal, bajó de peso, pero se curó. Sin tratamiento, no se curó. ¿No? Para eso tenemos nuestro sistema inmunológico. Y estos hongos también en ocasiones como esta, que tienen todavía secuencialmente han podido recopilar las placas del paciente. Y finalmente, el gringo es sincero, pues el gringo, para que miente el gringo es bien difícil. Y finalmente sin tratamiento se resolvió, ¿no? Sin tratamiento quedó así una cavidad, ¿no? Se resolvió. Esa es otra coccidioidomicosis. Los gringos ven mucho esta coccidioidomicosis. Como digo, viene en el examen. ¿Y por qué viene el examen de nosotros? Porque los peruanos que hacen examen para acá se copian pues de los americanos del examen. ¿Qué le ponemos? Hay que poner estas preguntas de esto, de esto. O sea, nosotros debemos poner preguntas de nuestra patología, no debemos poner preguntas de su patología de los gringos. ¿Qué hacemos haciendo preguntando? Pero bueno, siempre está dentro de lo que debemos saber y siempre les puede venir. Quizás no, o sea, porque yo no creo que ponga una pregunta de coccidioidomicosis, pero sí les puede venir en el internado resultado pregunta de coccidioidomicosis. O sea, aquí hay otras lesiones fibrocavitarias, ¿no? Nódulos que se cavitan, nódulos cavitados, ¿no? Ahí dice presentación fibrocavitaria crónica. El tratamiento si uno lo deja, podría ser detenido el estado inmunológico, ser grave y podría matar al paciente. Igualmente son azoles, al keto y al itraconazol habría que agregar al boriconazol, ¿no? Como digo, esto lo van a tratar finalmente los infectólogos, pero esta clase está para que, sobre todo en nuestro medio, que hay celo y que hay mucho inmunosuprimido, tengan siempre en infecciones pulmonares, sobre todo crónicas, en todas esas formas de presentación que están viendo, consideren a los hongos como una posibilidad diagnóstica. El médico, si no piensa en algo, nunca lo busca. Si no lo vas a pensar, no lo buscas y el paciente se te puede morir. En nuestro medio sí hay paracoccidioidomicosis, que es el último hongo que vamos a ver. Lo que nosotros llamamos al paracoco, para no decir paracoccidioidomicosis, que es muy largo, le decimos paracoco nada más, es el clásico timón de barco, ¿no? No sé si se acordarán de microbiología, que es una bola central con bolitas periféricas que hace como un timón de barco. Es una infección causada por el Paracoccidioides brasiliensis. La forma, bueno, del hongo se describe allí como timón de barco. Se adquiere igual las conidias que se respiran, ¿no? Que son fagocitadas, sino que estos están en áreas húmedas, ¿no? Ricas en vegetación y residuos orgánicos. Este es selva, ceja de selva, ¿no? Entonces, y eso se obtiene todo es por historia clínica, tiempo de enfermedad, de dónde viene, dónde trabaja, todos esos datos de historia clínica, ¿no? Eso no es ningún análisis. Uno sospecha generalmente por la historia clínica. Alguna relación, dice, con el armadillo le han visto a este animal portador, pero en nuestro medio pues ni existe armadillo, no sé si habrá, hay muy poco, ¿no? He visto algunas, pero no es característico en nuestro medio que los pacientes vengan y dicen yo crío armadillo, eso no sucede acá. Bueno, el paracoccidioidomicosis tiene formas agudas y formas crónicas, ¿no? Puede haber un periodo de latencia, ¿no? Y generalmente se hacen crónicas y severas en pacientes con compromiso de la defensa, ¿no? O alteración de las defensas, ¿no? Estos son infecciones, siempre nos olvidamos, oportunistas. ¿Oportunista qué? Oportunista la baja de la defensa. Eso, por ahí se mete, y cuando hay baja de defensa ahí se mete, ¿no? Ahí tienen las diferentes formas. Subclínica, hay forma aguda y hay forma crónica. La forma crónica es la que más generalmente hemos visto. Algunas veces hemos visto forma subaguda, subclínica, ¿no? Aguda no hemos visto casi, yo no he visto casi nunca, pero sí he visto forma crónica y subaguda, eso sí hemos visto, ¿no? Y generalmente siempre pensamos en inmunosuprimidos en pacientes que vienen de selva o ceja de selva, ¿no? Para este tipo de uso. Igual, lesiones de neumonías,
Aquí hay dos zonas de neumonía, acá y acá. Y después acá también abajo, algunos nódulos. Aquí en la tomografía se ve mejor la zona de neumonía con algunos nódulos. Aquí ven también unas zonas más extendidas. Miren cómo necrosa, provoca huecos, ¿no? Lesiones necrotizantes, nódulos que se necrosan, que se cavitan. Deja muchas bronquiectasias, como la TB, igualito, parecido. Estas son bronquiectasias tipo 2. Las bronquiectasias tipo 2 son las varicosas. Esas son secuelas ya de la enfermedad, como cuando el organismo intenta curar o con el tratamiento se va tratando de curar y van dejando estas secuelas, van dejando cicatrices, bronquiectasias, cavidades, bulas, ¿no? Como secuela de la enfermedad. El tratamiento igual azoles, flujo, bórico, nasol, pero es largo, ¿no? Los tratamientos son largos la mayoría de ellos. En casos severos, anfotericina B, o si hay resistencia a los azoles, anfotericina B. Nada más. Listo. Es todo. Gracias.